Existe una nostalgia particular asociada a los recuerdos escolares, desde el sonido de la campana que anunciaba el inicio y el final de la jornada hasta el raspado de la tiza sobre la pizarra y el olor a virutas de lápiz. Para quienes crecieron en las décadas de 1960 y 1970, esos recuerdos ya parecen pertenecer a un mundo completamente distinto en comparación con las computadoras y las pizarras interactivas de las aulas actuales. Pero si retrocedemos a la década de 1920, la escuela resulta casi irreconocible. Hace un siglo, la educación en Estados Unidos dependía en gran medida del lugar de residencia. Los niños de las zonas rurales solían aprender en escuelas de una sola aula dispersas por tierras de cultivo y pequeños pueblos, mientras que los estudiantes urbanos llenaban aulas cada vez más abarrotadas en ciudades de rápido crecimiento, moldeadas por la inmigración, el trabajo industrial y los movimientos reformistas que intentaban mantenerse al día. Pero no solo el entorno era diferente, el sistema educativo estaba mucho más integrado a las exigencias de la vida cotidiana que en la actualidad. A continuación, un vistazo a un día en la vida de un estudiante estadounidense típico hace un siglo. El día escolar. A principios del siglo XX, la jornada escolar rara vez comenzaba o terminaba con la puntualidad que esperamos hoy en día, y la vida cotidiana a menudo determinaba si un niño asistía o no a la escuela. En 1910, solo el 59% de los niños de entre 5 y 19 años asistían a la escuela, según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas. En las zonas rurales, las mañanas comenzaban mucho antes de las clases, con los niños encargados de ordeñar las vacas, recoger los huevos, cortar leña y acarrear agua. Solo después de terminar las tareas, los niños caminaban, a veces durante kilómetros, hasta llegar a la escuela de una sola aula, que era lo habitual en aquella época. La asistencia variaba según las estaciones, y la siembra o la cosecha podían dejar las aulas vacías durante días o semanas. En las ciudades, el ritmo escolar también estaba condicionado por la necesidad económica. Muchos niños vivían en viviendas precarias y trabajaban a tiempo parcial en fábricas, tiendas o vendiendo periódicos en las esquinas. Las leyes contra el absentismo escolar y la educación obligatoria comenzaron a extenderse a principios del siglo XX, pero su aplicación a menudo chocaba con la realidad de la vida de la clase trabajadora. Como resultado, las clases empezaban temprano, las jornadas eran largas y los recreos cortos, lo que reflejaba un sistema que aún evolucionaba hacia los horarios escolares estandarizados que hoy damos por sentados. ¿Te imaginas despertar antes del amanecer, caminar varios kilómetros para llegar a la escuela y pasar horas sentado en un duro pupitre de madera, mientras un maestro vigilaba cada uno de tus movimientos? ¿Y si te dijera que hablar sin permiso podía significar un castigo frente a todos tus compañeros? Hace 100 años, ir a la escuela era una experiencia completamente diferente a la que conocemos hoy. No existían computadoras, teléfonos inteligentes, internet, proyectores ni calculadoras. Todo dependía de la disciplina, la memoria y el esfuerzo de los estudiantes. Antes. Acompáñanos en este viaje al pasado para descubrir cómo transcurría un día completo de clases hace aproximadamente un siglo. Desde el momento en que un niño abría los ojos al amanecer hasta que regresaba a casa al caer la tarde, conoceremos las costumbres, los métodos de enseñanza, los castigos, los juegos y muchas curiosidades que hoy nos parecerían sorprendentes. El día comenzaba mucho antes de salir el sol. En aquella época, la mayoría de los niños no podía levantarse, desayunar tranquilamente y salir rumbo a la escuela. Antes debían cumplir con diversas tareas en el hogar. Quienes vivían en el campo ayudaban a alimentar a los animales, recoger huevos, traer agua del pozo, cortar leña o colaborar con las labores agrícolas. En las ciudades, muchos ayudaban a limpiar la casa, atender pequeños negocios familiares o cuidar de sus hermanos menores. Después de cumplir con sus responsabilidades, llegaba el momento de prepararse para ir a clases. No existían mochilas modernas llenas de útiles escolares. La mayoría llevaba una pequeña cartera de cuero, una bolsa de tela o simplemente cargaba los libros bajo el brazo. Muchos estudiantes tenían un solo cuaderno para todas las materias y un único lápiz que utilizaban hasta que ya no podía sostenerse con los dedos.
Los útiles eran costosos y las familias procuraban cuidarlos al máximo. El uniforme tampoco era como el que conocemos hoy. En muchas escuelas los niños asistían con su mejor ropa, aunque fuera sencilla. Los varones solían vestir pantalones largos, camisa de botones y zapatos de cuero cuando podían permitírselos. Las niñas usaban vestidos, delantales y grandes moños en el cabello. La ropa debía estar limpia y bien presentada, pues la apariencia también era considerada una muestra de disciplina. El camino hacia la escuela podía ser toda una aventura. La inmensa mayoría caminaba varios kilómetros todos los días. Algunos recorrían más de 5 kilómetros de ida y otros tantos de regreso. No importaba si hacía frío, calor o llovía, había que llegar puntualmente. Muy pocos tenían bicicletas y los automóviles eran un lujo reservado para unas cuantas familias. En las zonas rurales algunos estudiantes llegaban montados en caballos o viajaban en carretas junto a sus hermanos. Cuando finalmente llegaban a la escuela, los alumnos se formaban en filas antes de entrar al edificio. La puntualidad era muy importante y quien llegaba tarde podía recibir una reprimenda o algún castigo. Una campana anunciaba el inicio de la jornada escolar. Todos debían guardar silencio y entrar de forma ordenada. Las escuelas de hace 100 años eran muy distintas de las actuales. Muchas tenían un solo salón de clases donde estudiaban niños de diferentes edades al mismo tiempo. Mientras los más pequeños aprendían a leer y escribir, los mayores resolvían ejercicios de matemáticas o estudiaban historia. Un solo maestro debía atender a todos los estudiantes, organizando cuidadosamente el tiempo para enseñar a cada grupo. El salón era sencillo. Los pupitres estaban hechos completamente de madera y muchos tenían el asiento unido al escritorio. En la parte superior existía un pequeño agujero donde se colocaba un tintero. Los estudiantes escribían con plumas de metal que debían mojar constantemente en tinta. Un movimiento brusco podía provocar una enorme mancha azul sobre el cuaderno, la ropa o incluso sobre el compañero de al lado. Al frente del salón había una gran pizarra negra donde el maestro escribía con tiza. No existían pantallas digitales ni proyectores. Todo dependía de la explicación del profesor y de la atención de los alumnos. En las paredes podían verse mapas, reglas de ortografía, tablas de multiplicar y, en algunos países, retratos de personajes históricos o símbolos nacionales. Cuando el maestro entraba al salón, todos los estudiantes debían ponerse de pie como muestra de respeto. Nadie hablaba sin permiso. Para responder una pregunta era obligatorio levantarse del asiento y contestar claramente. La autoridad del maestro era absoluta y casi nunca se cuestionaban sus decisiones. La disciplina ocupaba un lugar central en la educación de aquella época. Hoy muchas de esas prácticas serían consideradas excesivas o incluso inaceptables. Sin embargo, hace 100 años eran normales. Algunos estudiantes eran castigados copiando cientos de veces una misma frase, permaneciendo de pie durante largos periodos, perdiendo el recreo o quedándose después del horario escolar. En algunos lugares incluso se utilizaban castigos físicos, una práctica que hoy está prohibida en la mayoría de los sistemas educativos. Las materias eran bastante diferentes en comparación con las actuales. La lectura, la escritura y la aritmética ocupaban la mayor parte del horario escolar. También se enseñaban historia, geografía, ciencias naturales, educación cívica y educación moral. La caligrafía era considerada una habilidad muy importante. Los alumnos pasaban largos periodos practicando una escritura elegante y perfectamente alineada. La memoria era una de las herramientas principales para aprender. Los estudiantes repetían en voz alta las tablas de multiplicar, poemas, reglas gramaticales, fechas históricas y capitales de distintos países. Era común que toda la clase recitara al mismo tiempo mientras el maestro escuchaba atentamente. Quien olvidaba una respuesta debía volver a estudiarla hasta memorizarla completamente. Los libros eran escasos.
En muchas escuelas varios alumnos compartían el mismo ejemplar. Algunas familias heredaban los libros de un hermano mayor al siguiente, por lo que era común encontrar textos muy usados y cuidadosamente reparados para que duraran muchos años. Después de varias horas de estudio llegaba el momento más esperado del día, el recreo. Sin teléfonos celulares, videojuegos ni redes sociales, los niños aprovechaban cada minuto jugando al aire libre. Corrían por el patio, jugaban a las escondidas, a las canicas, al trompo, a la cuerda o simplemente conversaban con sus amigos. La comida también era muy sencilla. Cada estudiante llevaba desde casa un pequeño almuerzo que podía consistir en pan, queso, fruta, huevos cocidos o algún dulce preparado por la familia. Muy pocas escuelas contaban con comedor escolar. Al terminar el recreo, la campana volvía a sonar y todos regresaban inmediatamente al salón. Las conversaciones terminaban y comenzaban nuevamente las lecciones. Durante el resto del día continuaban los ejercicios de lectura, escritura y matemáticas, siempre bajo la estricta supervisión del maestro. No existían calculadoras para resolver operaciones complicadas. Todo debía hacerse mentalmente o utilizando lápiz y papel. Tampoco había impresoras ni fotocopiadoras. Los estudiantes copiaban cuidadosamente cada ejercicio desde la pizarra hacia sus cuadernos, desarrollando una gran rapidez para escribir y una enorme paciencia. En muchas escuelas los alumnos también colaboraban con la limpieza del salón. Barrían el piso, limpiaban los pupitres, sacudían el polvo y ordenaban los materiales antes de marcharse. Era una forma de enseñar responsabilidad y respeto por el lugar donde estudiaban. Cuando finalmente terminaban las clases, la jornada escolar aún no había concluido realmente para muchos niños. Después de caminar nuevamente hasta sus hogares, debían ayudar a sus familias con diversas tareas. Algunos trabajaban en el campo, otros cuidaban animales, atendían pequeños negocios familiares o realizaban labores domésticas. Solo después encontraban tiempo para hacer sus deberes escolares. No todos los niños podían permanecer mucho tiempo en la escuela. Muchas familias necesitaban que sus hijos comenzaran a trabajar desde muy jóvenes para contribuir con los ingresos del hogar. Por esa razón, completar toda la educación primaria ya era un gran logro para millones de personas alrededor del mundo. A pesar de las dificultades, aquellos estudiantes desarrollaban habilidades que hoy siguen siendo muy valiosas. La disciplina, la constancia, la responsabilidad, la capacidad de concentración y la memoria eran fundamentales para avanzar en sus estudios. Sin las comodidades tecnológicas actuales, dependían casi exclusivamente de su esfuerzo personal y de la enseñanza directa de sus maestros. Comparar aquella escuela con la actual, nos permite apreciar cuánto ha evolucionado la educación. Hoy contamos con Internet, bibliotecas digitales, laboratorios, recursos audiovisuales, plataformas educativas e inteligencia artificial que facilitan el aprendizaje de formas impensables hace un siglo. Sin embargo, también es cierto que algunas cualidades como la perseverancia, el respeto por el conocimiento y el hábito de estudiar con dedicación siguen siendo igual de importantes. La escuela de hace 100 años era más estricta, más sencilla y mucho más exigente en algunos aspectos. No tenía la tecnología que hoy damos por sentada, pero formó generaciones enteras que enfrentaron enormes desafíos y ayudaron a construir el mundo moderno. Ahora queremos conocer tu opinión. Si hubieras vivido hace 100 años, ¿crees que habrías soportado un día completo en aquella escuela? ¿Preferirías estudiar con los métodos de antes o con todas las ventajas que ofrece la educación actual? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este viaje al pasado, no olvides apoyar el video con un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para seguir descubriendo cómo era la vida en otras épocas. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.